Kan se enteró de que Un había estado ayudando mucho a Tieka últimamente. No solo compró un terreno y encontró una escuela para An, sino que también contrató a gente para construir una casa nueva para ella y su hijo. La envidia en el corazón de Kan se encendió con fuerza. Sentía que alguien le robaba descaradamente todo lo que le pertenecía, a pesar de haberlo tirado. La ira lo impedía quedarse quieto y decidió reunirse con Un en privado para hablar del asunto. Una tarde oscura, Kan fue al taller de carpintería de la familia de Un. Esperó en la puerta, con el rostro lleno de resentimiento y desafío. Cuando Un salió del taller, Kan se dirigió directamente a él, con los ojos brillantes. «Quiero hablar contigo en privado». Su voz era seca, llena de resentimiento. Un vio a Kan, se sorprendió un poco, pero recuperó la compostura rápidamente. Adivinó el propósito de la reunión. ¿Qué ocurre? Un preguntó con voz tranquila. Kan apretó los dientes y señaló a Un, no finjas que no lo sabes. ¿Qué estás tramando contra mi esposa? Un suspiró, con la mirada algo cansada. Tieka lo ha dejado claro, no hay nada entre ella y tú. La ayudé porque vi su difícil situación y también porque amaba a An. Deberías reflexionar sobre lo que has hecho. ¿Amor? No creas que no sé lo que tramas. Quieres robarme a mi esposa, robarme a mi hijo, gruñó Kan, apretando los puños. Un negó con la cabeza, te equivocas. Solo quiero que Tieka y el niño tengan una vida mejor. ¿Y tú, dónde estabas cuando ella y su hijo eran miserables? ¿Qué hacías además de salir de fiesta, robar e ir a la cárcel? ¿Qué derecho tienes a decir esas palabras ahora? Las palabras de Un fueron como echar sal en la herida de Kan. Sabía que Un tenía razón, pero sus celos y su orgullo herido le impedían admitirlo. Eso es asunto mío y de mi esposa. No tienes derecho a interferir. Te lo advierto, aléjate de ella y de sus hijos. Déjame cuidar de ellos yo mismo. Un miró a Kan directamente a los ojos con voz firme, no eres digno. Tus acciones del pasado lo demuestran. Si no puedes darles felicidad a ella y a sus hijos ahora, déjala en paz. No causes más problemas. Al oír estas palabras, la ira en el corazón de Kan ardió aún más. Se sintió humillado, despreciado. Tú espera. No los dejaré solos, dijo Kan apretando los dientes, luego se dio la vuelta y se fue furioso. Su espalda desapareció gradualmente en la oscuridad, cargando con resentimiento y oscuros cálculos. Tras el odioso encuentro con Un, Kan no regresó a casa, sino que se dirigió a la sede del gobierno local. La ira y la amargura lo impulsaron a hacer algo para complicarles la vida a Tieka y Un. La idea de construirles una casa nueva cruzó por su mente. Aunque sabía que el terreno al pie de la montaña contaba con licencia del gobierno, Kan distorsionó deliberadamente la verdad. Con rostro preocupado y tono indignado, Kan explicó a los funcionarios locales que Un y Tieka estaban construyendo una casa al pie de la montaña. Enfatizó que la zona era inherentemente muy peligrosa, con frecuentes deslizamientos de tierra durante la temporada de lluvias.
También exageró deliberadamente el incidente, diciendo que usar excavadoras para excavar los cimientos podría causar fuertes temblores, desestabilizar la geología y amenazar la seguridad de las viviendas circundantes. Khan pintó una imagen aterradora de los peligros potenciales de esta construcción, tratando de crear la impresión de un acto irresponsable y de desprecio por la seguridad de la comunidad. Esperaba que sus palabras hicieran intervenir a las autoridades locales, suspendieran el proyecto de construcción y causaran no pocos problemas a Tie Kaiun. En su corazón, Khan se alegraba al pensar que Tieka tendría que preocuparse y luchar para lidiar con las dificultades que él mismo había creado. Creía que mientras la vida de Tieka no fuera tranquila, tendría que regresar con él, la persona que siempre había imaginado como su único apoyo. Tras escuchar las preocupadas declaraciones de Khan, las autoridades locales también expresaron su preocupación. La complicada situación de las inundaciones de los últimos tiempos había causado numerosos deslizamientos de tierra graves, afectando la vida de las personas. La construcción de una nueva casa, especialmente en una zona tan sensible como la falda de una montaña, requería una cuidadosa consideración y seguir los procedimientos correctos. Con un gran sentido de responsabilidad, las autoridades locales decidieron enviar oficiales del catastro a la zona donde se estaba construyendo la casa de Unilitieka para realizar una inspección de campo. Se formó rápidamente un grupo de trabajo, que incluía a funcionarios de tierras y algunos funcionarios a cargo de la construcción y la gestión urbana. Trajeron consigo los registros de tierras de la zona, los planos de planificación y el equipo necesario para evaluar la seguridad y la legalidad del proyecto. Cuando llegó el grupo de trabajo, vieron a y a algunos trabajadores terminando urgentemente la estructura de la casa de madera. Litieka, quien se encontraba en avanzado estado de gestación, seguía intentando ayudar con los trabajos ligeros. Ver a una pequeña familia intentando construir un hogar acogedor inquietó a los funcionarios. Sin embargo, aún debían cumplir con sus obligaciones con objetividad y seriedad. Los funcionarios de tierras se acercaron a Unilitieka, les informaron del propósito de la inspección y les pidieron que presentaran los documentos relacionados con los derechos de uso del terreno y los permisos de construcción. Unilitieka escucharon el anuncio de los funcionarios con preocupación. De hecho, debido a que el proceso de compra del terreno fue bastante rápido y quería ayudar a Tieka a tener una nueva casa antes del nacimiento del bebé, los trámites legales aún no se habían completado por completo. No contaban con los documentos necesarios exigidos por el gobierno. En esa situación, los funcionarios de tierras se vieron obligados a cumplir con las regulaciones, exigiendo a Unilitieka que detuvieran inmediatamente todas las actividades de construcción hasta que se presentaran y evaluaran los documentos necesarios.
También les recordaron la importancia de cumplir con la ley en la construcción para garantizar la seguridad tanto de la familia como de la comunidad. Tras la partida del grupo de funcionarios, el ambiente se volvió sombrío. Litieka observó la casa de madera inacabada con el corazón apesadumbrado. Toda la esperanza y el esfuerzo invertidos en esto tuvieron que verse truncados debido a este incidente inesperado. Su mirada estaba un poco triste. Tomó suavemente la mano de Tieka, apretándola con fuerza. No te preocupes demasiado, Tieka. Este también es mi error por apresurarme. Disculpa la preocupación. No te preocupes, resolveré todo correctamente en los próximos días. Me pondré en contacto con las personas pertinentes para completar los trámites necesarios. Para evitar problemas y cumplir con la solicitud del gobierno, también decidió despedir temporalmente a los trabajadores. Quería concentrarse en resolver el papeleo antes de continuar con la construcción. Aunque también estaba ansioso, intentó mantener la calma para tranquilizar a Litieka, pues no quería que se estresara más durante el embarazo. Gracias por seguir nuestra historia. Les deseo todo lo mejor.